Hola, muy buenas noches, yo soy Beto Ortiz y aquí comienza una nueva edición de Beto a Saber, su dominical de todas las noches. Hoy tenemos una edición con toda la información sobre este tremendo conflicto desatado entre el Ejecutivo y el Congreso. Vámonos con información en vivo y en directo desde el hemiciclo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Beto. Gracias por la invitación. Congresista Letona, buenas noches. El debate está todavía en desarrollo. Sin embargo, a esta hora de la noche pareciera que la suerte del gabinete Zavala ya está echada. Hoy hemos escuchado todo tipo de interpretaciones, desde que Zavala ha solicitado una especie de eutanasia, en palabras de Víctor Andrés García Belaúnde, hasta la acusación hecha por el congresista Lescano de que el fujimorismo está hoy aplicando un golpe de Estado. ¿Cuál es su interpretación de lo que está ocurriendo en este momento en el país? Bueno, lamentable la situación. Yo personalmente creo que el premier ha tratado de salvar a una ministra sumamente cuestionada, exponiendo al gabinete en pleno a una censura, pidiendo esta cuestión de confianza. Han sido 8 minutos, Beto, 8 minutos en los cuales el premier Zavala ha pretendido explicar en qué consiste la supuesta política de Estado que nosotros como Congreso le estaríamos impidiendo concretar. Y la verdad es que en esos 8 minutos hemos podido percibir no solamente la evidente desconexión que existe al interior del Poder Ejecutivo, entre los ministros y por supuesto con la bancada, sino que además una falta de liderazgo, una falta de decisión en el gabinete Zavala. Yo he manifestado durante mi intervención que los ministros en general del gabinete, empezando por el ministro del Interior, que manda a jóvenes al Brain a morir, la ministra de Justicia, que no ha explicado al país qué pasó con las procuradoras, la ministra de Salud, que dijo que el dengue era un psicosocial, el ministro del Solar, con su cine donde no hay luz, son casos emblemáticos que de por sí desacreditan ya al gabinete Zavala, y por eso pienso que la solicitud de confianza debe ser rechazada y le he deseado incluso suerte al señor Zavala y a los ministros que lo acompañaron, y le hemos pedido al presidente de la República que convoque un verdadero gabinete de lujo. La inacción de este gobierno es absoluta. No hay una sola reforma estructural, la economía está parada, el empleo público es el único que crece, etcétera, etcétera, la reconstrucción no arranca. Estamos muy preocupados y hoy le estamos dando muestras al gabinete Zavala, al gobierno en general, pero sobre todo a la gente que ha votado por Fuerza Popular, que a nosotros no nos tiembla la mano. Ellos vinieron hoy con una actitud prepotente, pretendiendo que nosotros retrocedamos en la moción de censura que habíamos anunciado, y lo que han encontrado es un Congreso firme, donde exigimos resultados y donde no hay cabida para el temor, sino para exigirle al gobierno que se ponga a trabajar. Usted es abogada, congresista letona, y tal vez podría ilustrarnos sobre cuáles van a ser las consecuencias inmediatas de esta negativa a darle la confianza al gabinete Zavala. Es decir, ¿qué va a pasar en los siguientes días en el país? El presidente Kuczynski no va a poder viajar, a pesar de que estaba dentro de los planes. Tiene un plazo perentorio para recomponer el gabinete. ¿Podría eventualmente recolocar a algunos de los ministros de este gabinete en diferentes carteras, por ejemplo? Sí, primero, Beto, creo que es importante destacar que esta crisis la origina, como siempre, el propio Poder Ejecutivo. Ellos, con estas cartas, marchas y contramarchas del día de ayer, nos han puesto en esta situación tan complicada.
Y lo que va a suceder es que el presidente Kuczynski tiene que designar un nuevo presidente del Consejo de Ministros, nuevos ministros, en un plazo de 72 horas. Luego de ello, si él estima conveniente, verá qué ministros podrían regresar. Parece que este es el juego de las sillas, como ya le hemos dicho, y no existe el equipo de lujo. Esperemos que haya poder de convocatoria con la ausencia de liderazgo. Y una vez que se designan los nuevos ministros y al presidente del Consejo de Ministros, ellos tendrán que venir al Congreso a pedir el voto de confianza, que será evaluado desde luego dependiendo de qué personas son y qué proponen. Quiere decir que el único que no puede formar parte de este nuevo gabinete es el propio Premier Zavala. Todos los demás pueden volver. Y la ministra, bueno, la ministra, ¿no? Porque la cuestión de confianza ha sido planteada por una política del sector educación. Personalmente creo que ni ella ni el señor Zavala podrían volver a integrar un gabinete. Ahora, el tema, la acusación que hizo temprano el congresista Lescano, que generó por supuesto la indignación de Luz Salgado, se refería a que claramente un sector político y también un sector de la opinión pública considera que es el fujimorismo el que está boicoteando deliberadamente al Poder Ejecutivo. ¿Qué piensa usted de lo que dijo Lescano temprano? Bueno, yo creo que el congresista Lescano una vez más está equivocado. Él ha participado en la revisión de los decretos legislativos, en la emisión del voto de confianza, en el otorgamiento de facultades. Hemos estado también juntos en el proceso de reconstrucción y hemos dado más que evidentes muestras de apoyo a este gobierno que de por sí se muestra débil. Y nosotros no hemos propiciado ninguna de las crisis, ni el caso Moreno, ni Chinchero, ni mucho menos este caso que hoy nos convoca hasta estas horas en el Pleno. Ha sido el propio Ejecutivo, ellos mismos se disparan a los pies. Yo creo que todavía no logran ver un norte, no hay nuevamente una persona que lidere el gobierno, que ejerce el liderazgo, y eso lo está llevando a cometer estos gravísimos errores que no solamente en Fuerza Popular han sido señalados. Hoy día varios de mis colegas han señalado que incluso hace varios meses miembros de la bancada de Peruanos por del Cambio exigían el cambio del gabinete, la salida del premier Zavala, e incluso en algún momento algún congresista propuso la vacancia presidencial. Entonces, yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Me parece que es un gobierno miope respecto de lo que viene pasando en el país, sordo respecto de lo que el país le está pidiendo. Más del 70% rechazaba la gestión de la ministra Martens y sin embargo el resultado fue la presentación de una cuestión de confianza. Entonces sí, yo respetuosamente le pediría al presidente de la República que escuche la calle, que salga, que hable, que se libere un poco de los áulicos que le hablan de miedos y temores y que hable con la gente respecto de lo que realmente quiere. La gente quiere un gobierno que dicte política pública, que le solucione los problemas, que los cuide y que finalmente llegue hacia ellos, no en la forma como lo está haciendo este gobierno. Entonces, ¿cuál sería su interpretación, congresista letona, sobre esta decisión del premier Zavala de solicitar la confianza? ¿Se trata aquí de una movida autodestructiva? ¿El premier está cometiendo un suicidio político? Yo creo que ha sido un error político del premier. Él no es un político experimentado. Creo que ellos esperaban otra reacción por parte de las bancadas. Y creo que finalmente esto evidencia una vez más la desarticulación que hay en el interior del gobierno. No puede ser que incluso miembros de su bancada le hayan pedido que den un paso al costado y la respuesta haya sido esas cartas contradictorias, mal hechas, sin base legal en un primer término, que evidencia cierta improvisación por parte del gabinete Zavala. Finalmente, ¿qué opina, congresista, del gesto de
su colega de bancada Kenji Fujimori, que se puso una gutapercha sobre la boca en protesta por la así llamada ley Mordaza. Bueno, en general Kenji no habla mucho, ¿no? Así que creo que como gesto evidencia la ausencia de argumentos para poder sustentar el porqué de su negativa a aprobar este proyecto que ha sido aprobado multipartidariamente. Yo creo que cuando uno tiene diferencias, más que ponerse algo en la boca o una especie de símbolo de mordaza, tiene la obligación, en respeto a sus votantes, de manifestar cuáles son sus observaciones, sus objeciones a este proyecto de ley, que lo único que busca es cumplir el fallo del TC y proteger la institucionalidad del Congreso. ¿Es entonces un gesto para las cámaras? Yo creo que una vez más sí. Muchas gracias, congresista Letona, por esta comunicación en vivo desde el Congreso de la República. Y antes de continuar conversando con más representantes, vamos ahora con un informe que ha preparado nuestra reportera Juana Avellaneda sobre la cantidad de congresistas, en su mayoría fujimoristas, y no son todos, que tienen serios roches en lo que se refiere a su educación y a lo que han registrado en su hoja de vida como grados académicos o grados de instrucción. En varios programas periodísticos, especialmente dominicales, han aparecido diversas denuncias sobre congresistas que falsean sus hojas de vida, presentan certificados que son bamba, que son comprados, y irónicamente son estos los congresistas que luego censuran a los ministros de Educación. Una cosa de locos. Hemos preparado un informe que los reúne a todos en un mismo saco. Adelante. Certificados de estudio bamba, tráfico de influencias, plagio de tesis, nepotismo, lavado de activos. No se confunda, no estamos hablando de delitos cometidos por delincuentes ranqueados, sino de las perlitas de nuestros padres de la patria. ¿Cuántas denuncias que han recibido ya usted que integra la Comisión de Ética son de la bancada fujimorista? Creo que el 90%, creo que soy muy generoso en decir, creo que el 95%. Todas son casi de la bancada fujimorista y que muchas de ellas se han ido archivando sin ninguna indagación mínima. Se han archivado sin investigar, en casos muy delicados. Lo que resulta raro es que casi todas las denuncias presentadas en contra de parlamentarios fujimoristas han sido archivadas por la Comisión de Ética Parlamentaria, la cual es presidida por Juan Carlos González, legislador de Corazoncito y bancada naranja. ¿Coincidencia? Yo mandé una carta pidiendo un resguardo que nunca se dio porque yo ese mismo día pedí disculpas y retiré la carta. Hay otros congresistas de la bancada fujimoristas que han mandado cartas pidiéndole que den licencias a universidades donde el congresista trabajaba y nunca retiró la carta. Hay otro congresista que ha mandado cartas al Poder Judicial pidiendo que resuelvan un juicio a favor de una empresa en particular. Nunca retiró la carta. Hay otro congresista que mandó carta a la policía pidiendo que resguardo policial a favor de una de las personas que era favorecida con una sentencia judicial en una cooperativa del norte. Nunca retiró la carta. A todos esos casos les estoy contando. Ni siquiera le abrieron investigación. Yo tengo el mejor concepto de Juan Carlos González, lo conozco hace mucho tiempo y me parece una persona muy correcta, pero creo que la estadística a la Comisión de Ética en general no le favorece, porque cuando uno mira todos los casos que están siendo archivados, que provienen del fujimorismo, entonces da la impresión de que, por lo menos en el equipo técnico que formula los informes, no es precisamente el criterio de independencia lo que está predominando. ¿Se acuerdan de la rochosa compra millonaria de computadoras por la que Luz Salgado prometió renunciar si se hallaba corrupción? El mismísimo Congreso reconoció que la adquisición fue ilegal. Sin embargo, todo quedó en nada. ¿Cree que hay blindaje por parte del presidente? Totalmente. Nunca he ejercido la investigación de oficio. Siempre está pidiendo que se haga la denuncia como si fuese a mesa de parte. No, el presidente de la Comisión de Ética debe investigar de oficio. A Héctor Becerril se le acusó de enviar diversas cartas al presidente del Poder Judicial para que le hiciera el favorcito de agilizar el juicio de la azucarera Agropucalá, de la cual fue trabajador. Sin embargo, el proceso también se archivó. Habría blindaje si seríamos mayoría. No somos mayoría. Son mayoría en el Congreso. Y el presidente que los investiga es del mismo partido. Tu lógica no tiene sentido. Ah, ¿no?
Entonces recordemos las denuncias que tuvieron congresistas de Fuerza Popular y que no motivaron ninguna investigación de ética parlamentaria. El fujimorista Elard Melgar se salvó de ser procesado por 2 razones: plagiar parte de su tesis para titularse como abogado. Se le acusa de haber plagiado su tesis. Sí, pero ya la universidad contestó que no hay plagio. La segunda vez le perdonaron la vida por presentar un proyecto de ley para favorecer a una de sus empresas. Aunque usted no lo crea, la acusación se archivó por mayoría. No, en ningún momento. Favorecía a toda la población peruana para que se use un producto de buena calidad como es la leche, que no se use ni el suero de leche ni la leche reconstituida. ¿Esa es una de sus empresas? No, ¿Hay conflicto de intereses? De ninguna manera. Pero no es el único. Contra las parlamentarias Maritza García, Betty Ananculí, Nelly Cuadros y Yesenia Ponce pesan denuncias por mentir respecto a sus estudios en sus hojas de vida. Y lo más irónico es que todas ellas piden la renuncia de la ministra de Educación, Marilu Martens. Efectivamente, hay una investigación que viene aproximadamente hace un año y lo tomo con calma porque obviamente tiene su curso regular y tiene que terminarse en algún momento la situación. ¿Usted mintió sobre sus estudios? Jamás. Todos sabemos que fue mi lucha frontal contra la corrupción que existe en el sector de educación en Piura, precisamente en la Universidad Nacional de Piura. La Universidad de Piura inició una investigación interna por la supuesta falsedad del certificado que presentó Maritza García y posteriormente resolvió que anularían su título. Sin embargo, ella lo niega todo. Pero la universidad asegura que usted nunca estudió ahí, que usted presentó un documento Bamba, un certificado Bamba. Sí, el certificado y la pericia grafotécnica salieron a favor, así que por eso estoy súper tranquila. Es más, presenté un video donde demuestro que la universidad me entrega el grado y el título de egresada de la Facultad de Derecho y también de egresada de la maestría, así que son cosas que a mí me tienen sin cuidado. Un escándalo, en realidad. Hablamos de congresistas que mienten sobre sus hojas de vida. No, ya. El escándalo no solamente es la Comisión de Ética, sino en la aprobación de leyes, como has visto el día de hoy, una nueva ley mordaza. Entonces estamos en una dictadura pura en el Congreso de la República. Blindan a sus parlamentarios y aprueban leyes inconstitucionales. Es terrible lo que estamos viviendo. Está regresando la dictadura de la década de 90. Congresistas que han pagado por sus certificados de secundaria, ¿no? Y todavía se va a ver si es que corresponde, porque por ahí he escuchado decir, un voucher no es prueba, ¿no? Entonces, está claro que eso está muy mal manejado, está manejado con criterio de persecución política. Y ni qué hablar de Karina Beteta, quien saltó a la fama por condecorar a la periodista de espectáculos Magali Medina. Pero eso es un chancay de a 20, si recordamos que está investigada por el presunto delito de lavado de activos. ¿Por qué el actual presidente de la Comisión de Ética mide con una vara a su bancada y con otra a los demás? Yo creo que la consigna, ¿no? Proteger a sus parlamentarios y tratar de investigar a los otros. Si a mí si me pudieran crucificar, ya lo hubieran hecho. Pero no tienen ningún motivo. Ya me difamaron utilizando un familiar mío. No, a mí me denunciaron que le estaba quitando, dice, las bienes a una familiar mía, mi hermana, pero la señora estaba 15 años en la cárcel por terrorismo. La Comisión de Ética es el tribunal que juzga a los parlamentarios. En cualquier Estado de Derecho uno no puede ser juez y parte. Es decir, yo no puedo ser acusador y a su vez ser juez, ni puedo ser acusado y ser juez. Lo que proponemos es que el Tribunal de Ética esté integrado por personas independientes que no sean los parlamentarios que hoy están en el Parlamento. Queramos o no, todos nuestros congresistas tienen rabo de paja. Y en la mayoría de casos, ese rabo... Bueno, y a partir de hoy se llama bancada mixta a este amasijo de prófugos del resto del mundo, de gente que se queda sin bancada, que se pelea, que hace pataleta, y ahora van a poder hacer sus grupetes, ¿no? Eso ya no son partidos, ya no son movimientos, no son alianzas, son sancochados, pues, ¿no? Pero ahora sí se puede. Curiosamente, a partir de hoy, que como bien lo han recordado muchos de los entrevistados, se cumplen 17 años de la difusión del primer Vladivideo, el video en el cual Montesinos compraba a el congresista Curi, ¿no? Y bueno, a partir de ahí vino toda la recatafila que vimos después. Ahora, es interesante que no hayamos visto la imagen emblemática de los tránsfugas cuando en la juramentación, después del fraude de Alberto Fujimori en el año 2000, le lanzaban monedas desde los balcones, ¿no?, a congresistas como Cáceres Velázquez o Eduardo Fara. Creo que todos tenemos todavía fresca en la memoria esa
imagen oprobiosa. Bien, vamos nuevamente hasta el Congreso de la República, donde vamos a conversar en vivo con el congresista Carlos Brus. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Vieto, ¿cómo estás? A estas alturas del debate, el pronóstico parece ser más bien oscuro. Se ha dicho de todo hoy y yo quería conocer tu opinión, no solo como congresista, sino también como exministro. ¿Cuál va a ser la suerte del nuevo gabinete que a todas luces tendrá que formarse luego de lo que pase esta noche? Bueno, va a ser un gabinete mucho más fuerte. Porque el Congreso, los congresistas, la mayoría parlamentaria, lo va a pensar dos veces antes de pensar en censuras o cosas parecidas, porque si el nuevo gabinete es censurado, entonces el presidente tiene el poder que la Constitución le da de que, si así lo desea, pueda cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones. Esta facultad se incluyó en el Congreso, se incluyó en la Constitución, porque en el siglo pasado, en el gobierno de Bustamante y Rivero y en el primer gobierno de Belaúnde, una coalición opositora le censuraba ministros, pero todas las semanas, y no les dejaba gobernar. Y esos dos gobiernos acabaron inevitablemente en golpe de Estado. Entonces, para evitar esa situación de ingobernabilidad, la Constitución dice que cuando el Congreso obstruye la acción del Ejecutivo, le censura a ministros, en este caso, Beto, en menos de un año, están censurando a 2 ministros de Educación. Entonces le da el poder al presidente de que disuelva ese Congreso, que no lo deja gobernar y que el pueblo elija uno nuevo. ¿De qué manera convencerías, Carlos, a nuestros televidentes de que aquí se trata de una maniobra de obstruccionista y no de sancionar a una ministra que no ha dado la talla frente a una crisis tremenda como la ocasionada por la huelga del magisterio? Es decir, ¿por qué todo el gabinete necesitaba hacer causa común y cerrar filas con Marilú Martens? Por una sencilla razón, no hay causal. Fíjate, el ministro Saavedra, que ahora es jefe del Departamento de Educación del Banco Mundial, que ve el sistema educativo en todo el mundo, lo sacaron o lo censuraron por el tema de computadoras mal compradas. Usaron eso como argumento. Torne no le dieron la confianza por estas grabaciones donde dijo frases quizás infelices y bueno, no le dieron la confianza por eso. En este caso, la ministra Martens la sacan porque hubo una huelga en su sector. O sea, una huelga es causal de que el ministro se vaya a su casa. Si es así, que se vaya a su casa el presidente del Poder Judicial. Acaban de hacer una huelga hace pocas semanas. No es así. O sea, resulta que ahora, cuando un ministro vea que hay peligro de huelga en su sector, tiene que inmediatamente ceder a lo que digan esos sindicatos, porque si no lo hace, se va a su casa, lo censuran. No puede ser, eso no es causal. Entonces, se está llegando a extremos en que simplemente se censuran ministros porque no les gusta. Eso es ingobernabilidad y es algo que no se debe permitir, y hace muy bien el presidente Kuczynski a través de su primer ministro de hacer cuestión de confianza. Ahora, tú nos dices que este nuevo gabinete que tendría que nombrarse dentro de las 72 horas será más fuerte porque los congresistas se sentirán seguramente temerosos de que se cierre el Congreso. ¿Esta es la razón de la fortaleza o tienes quizás algunos trascendidos sobre los nombres posibles que integrarían este nuevo gabinete, Carlos? Bueno, siempre un nuevo gabinete refresca la política nacional. Eso le da un respiro al gobierno, ayuda también a la aprobación del presidente Kuczynski. No tengo nombres, el presidente ha suspendido su viaje al exterior ante esta crisis, por supuesto, y él formará su nuevo gabinete en las próximas 72 horas. ¿Está confirmado entonces que el presidente Kuczynski no viajará a las citas internacionales que tenía? Eso tengo entendido, no va a viajar. Y hace un momento la congresista letona nos dijo que ni Zavala ni Martens podrían integrar el nuevo gabinete. ¿Qué pasa con los demás titulares de cartera? ¿Pueden, digamos, rotar? ¿Puede haber una especie de chocolateo ahí? Sí, podría haberlo. Eso no lo impide la Constitución, pero efectivamente los que no pueden quedarse es Zavala en el cargo de primer ministro y Martens en el cargo de educación. ¿Podría quedarse Zavala en el Ministerio de Economía? Podría, y sería una movida interesante.
¿Podría quedarse Carlos Brus en Ministerio de Vivienda? No, no hay nada de eso se ha conversado. Bien, Carlos, muchas gracias por esta comunicación en vivo desde el Congreso de la República. Gracias a ti. Hacemos una pequeña pausa, amigos, pero no se vayan, ya regresamos. El amor verdadero se reconoce. El día de hoy pretende dar un nuevo golpe de Estado al país, de manera dictatorial, vergonzosa y prepotente. El fujimorismo... Por favor, vamos a poner orden en el pleno. Por favor, señores, por favor, un ratito. Congresista Lescano, por favor, le están pidiendo que retire las palabras. Señor, estoy haciendo uso de la palabra, dando mi opinión sobre este delicado caso. Perdón. Ya, lo digo. Luz Salgado, por favor, indique qué palabras tiene que retirar el congresista Lescano. El congresista Lescano ha dicho que el fujimorismo pretende hoy dar un golpe de Estado. Eso le estamos pidiendo que retire la palabra. Si no retira la palabra, que se le sancione. Que se le sancione. Ya. 120 días, señor. 120 días se merece. Señor, no sé qué malo se ha dicho. Es una actitud dictatorial. El día de hoy, señor presidente. Por favor. Bueno, como le han quitado el audio tantas veces a lo largo del debate, porque el congresista Lescano se quedaba gesticulando y hacía falta ahí un traductor de señas, lo hemos invitado esta noche para que nos cuente qué estaba diciendo en todos esos fragmentos de su discurso en el cual le quitaron la posibilidad de opinar. Buenas noches, congresista Lescano. Buenas noches y gracias por la invitación. Un golpe de Estado, ¿no? Un nuevo golpe de Estado, ha dicho. Es una grave acusación. ¿Se reafirma en eso? Yo me reafirmo en mi derecho de opinión, de conciencia, porque desacatar una sentencia del Tribunal Constitucional es desconocer una institución tan importante considerada en la Constitución. Es un golpe de Estado. Desconocer las instituciones tutelares. Se está refiriendo específicamente a la llamada ley Mordaza. A la ley Mordaza. Explíquenos por qué la aprobación de esta ley hoy constituiría, según su opinión, un golpe de Estado. En primer lugar, porque la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley Mordaza, que los fujimoristas habían aprobado para evitar que sus congresistas se salgan de la bancada. ¿Ese es el temor? Ese es el temor, ese es el único objetivo. Que se vayan los kenjistas con Kenji. Exacto, o que formen nuevas bancadas. Y que son como 20, ¿no? Quizás más, ¿no? Porque hay fundamentalmente congresistas provincianos que a mí particularmente me han dicho que están de acuerdo con nuestra posición y no con su posición de la bancada. Vamos a invitar a esta conversación a la congresista Maritza Glave, que se encuentra en comunicación con nosotros desde el Congreso de la República. Buenas noches, congresista Glave. Buenas noches, Beto. Buenas noches, congresista Lescano. ¿Qué tal, Maritza? A esta hora de la noche ya parece echada la suerte del gabinete Zavala. Hemos hablado hace un momento con el congresista Brus, que da por hecho que esto ocurrirá. ¿Cuál es su interpretación de lo que está pasando en este momento? Mire, incluso como lo comenté con el congresista Lescano que está ahí, yo creo que el gabinete ha cometido muchos errores en este tiempo. Uno de los errores más graves que ha cometido en realidad es ceder ante el chantaje del fujimorismo de manera permanente, y con eso ha ido alimentando una organización voraz que lo que quiere es más poder y más poder y más poder, y que no se resigna a entender que no ganaron las elecciones, ¿no? Y creo que el día de hoy el fujimorismo ha demostrado con mucha fuerza su vena prepotente y autoritaria. Lo hizo en el debate que tuvimos sobre la ley del mal llamado transfugismo, porque en realidad no lo es una ley Mordaza, como quedó absolutamente claro en el debate del día de hoy. Y ahora están demostrando que en el fondo no tienen ni siquiera discrepancias de fondo con este gobierno. Nosotros sí. Nosotros no votamos por la ley de presupuesto, no votamos por la ley de reconstrucción con cambios, señalamos claramente que la línea económica que estaba llevando este gobierno nos llevaba a un estancamiento, señalamos que esa ley centralista, pensada desde burócratas de Lima, no iba a permitir resolver los problemas de fondo cotidianos de la gente después del fenómeno del Niño. Pero el fujimorismo más bien ha apoyado todo esto y cree en esto, y lo han dicho hoy. Entonces, lo que queda claro es que hoy día el voto del fujimorismo, que finalmente es el que va a definir la situación y la suerte del actual gabinete, es más un antojo de ellos que realmente una preocupación por el país, ¿no?
Fue una buena idea del presidente y al mismo tiempo del premier Zavala plantear la cuestión de confianza en defensa de la ministra Martens. No, y por eso precisamente es que nosotros le hemos dicho también al señor Zavala hoy día y le hemos dicho al señor PPK, la confianza se la tiene que dar la gente, la confianza la tiene que recuperar en el país, no se la tiene que pedir este Parlamento, tiene que lograr que la gente vuelva a creer a que hay un gobierno para ellos y pensando en ellos y no un gobierno para las empresas, que es lo que la gente siente, porque lo que tenemos es lastimosamente un gabinete que parece en realidad una junta de gerentes. Y encima salir a decir que quieren defender el pésimo manejo que han tenido después de la huelga magisterial no tiene sentido. Nosotros hemos dicho, vamos a votar en ámbar, no vamos a caer en el juego del fujimorismo de ninguna manera, pero hay que decirle también a este gobierno que confianza en realidad no tiene, pues, y que lo que tiene que hacer es reaccionar, atreverse a gobernar mirando a la gente, entendiendo los problemas cotidianos de la gente y dejando de insultar, como lo han hecho en el caso del magisterio, a personas que lo que hacen es tratar de salir adelante con muchísimo esfuerzo, ¿no? Pero Marisa, ¿eres consciente que en una situación de emergencia en la cual tenemos a un gabinete que está en el medio del océano ahogándose, votar en ámbar es como mirar al costado, ¿no? Creo que en este momento ellos, por el manejo que ha tenido este gobierno, ha logrado como una polaridad existente entre el fujimorismo y ellos, lo que es un absurdo. Y lo que tenemos nosotros es que avanzar, en general, más allá de si después deciden cerrar el Parlamento, nosotros ese no es nuestro problema principal. El problema principal es cómo logramos que en este país la democracia y las instituciones se fortalezcan. Y eso, en parte, está en crisis por la actitud del gobierno y por la manera en la que finalmente han estado gobernando. Espero que este momento sirva para que avancen hacia un gobierno de concertación con algunas líneas claras como las que se plantearon en el Acuerdo Nacional, con algunas metas pensadas en la gente y de esa manera logremos lo que la población quiere en el fondo, que es que haya un gobierno que no sea el fujimorismo, que en el fondo finalmente es lo que termina viendo ahora, ¿no? Congresista Lescano, Bruce acaba de decir que el nuevo gabinete que se forme, porque ya da por hecho que estamos ante la inminente formación de un gabinete nuevo, será mucho más fuerte porque el Congreso tendrá temor de censurar a un segundo gabinete para que no cierren el Congreso. ¿Está de acuerdo con esta visión? Claro que sí, el gabinete se fortalece porque si el Congreso se atreve a censurar nuevamente al gabinete entero, se cierra el Congreso. Y eso no le conviene al fujimorismo, porque el fujimorismo está trabajando para el 2021. Está preparando una legislación electoral para ver cómo toman los gobiernos locales y regionales. Es decir, que tiene una agenda en el Parlamento Nacional para fines políticos del 2018 y del 2021. Y consecuentemente no se va a atrever a caer en una segunda censura a todo el gabinete porque el Congreso se disuelve, se cierra y tendrá que elegirse nuevos parlamentarios. De tal manera que... Tendremos 100 fujimoristas, ha dicho el congresista Becerril. Bien difícil, ¿no? Muy difícil, muy difícil, ¿no? Porque con estas cosas que están haciendo, aprobando leyes inconstitucionales, desconociendo a las instituciones como el Tribunal Constitucional, llevándose por alto las sentencias de un Tribunal Constitucional y actuando con prepotencia sin dejar hablar a los parlamentarios, no creo que el pueblo los pueda apoyar, porque están demostrando que no han cambiado, que la dictadura ha llegado a este siglo y se sigue practicando en el Parlamento Nacional. Marisa, te has referido a este gabinete como una junta de gerentes y uno podría pensar que venir del sector privado o digamos ser un ejecutivo es malo, es una especie de hándicap para la política. Lo que es malo es que tengas a un conjunto de gente que no parece entender la gestión pública y que el objetivo es la gente y el bienestar de la población. Ese es el problema de fondo. Mira las encuestas, Beto. La gente siente que este gobierno gobierna para las empresas. Y creo que ese es uno de los problemas más grandes que tiene el gabinete. Más grande que el fujimorismo acá en el Parlamento. Yo coincido con el congresista Lescano en que el próximo proceso electoral no le va a dar 100 congresistas al fujimorismo, como ha dicho el señor Becerril, en un sueño de opio que ha tenido el día de hoy, ¿no es cierto? Evidentemente, la práctica autoritaria, arbitraria, dictatorial finalmente, porque lo que hacen es un ejercicio prepotente del poder aquí en el Parlamento, es algo que va a ser sancionado por la gente.
pero están generando también un proceso de inestabilidad que tiene finalmente al gobierno como parte de un actor central que no se está parando como debiera pararse y que en el fondo lo que hace es generar desconfianza de la población y además una sensación de que están de espaldas. Mira tú, hoy día han venido solos. O sea, ¿qué actores sociales se han movilizado el día de hoy hacia el Parlamento a decirle, oiga, usted quiero defender este gobierno? Nadie. Ahora, si ya estamos ante la realidad concreta de formar un gabinete nuevo, ¿qué le pedirías al presidente de la República a la hora de tomar la decisión de encargar cada cartera a quien se supone es el profesional más competente? ¿Qué debería tener este nuevo gabinete que no tuvo el saliente, por decirlo de algún modo? Mira, yo creo que este gabinete, el que venga, sí va a tener muchísimo más poder que el que sale. Porque es verdad que el próximo gabinete va a estar prácticamente blindado. Porque como ha dicho el congresista Lescano, y con lo que estoy de acuerdo también, evidentemente el fujimorismo tiene una estrategia electoral. Y entonces no les conviene un debilitamiento de su parlamento. Y por eso van a tener un próximo gabinete blindado. En el fondo sale fortalecido el Ejecutivo de la decisión que van a tomar el día de hoy. Pero tiene que usar esta ficha que está logrando como una especie de nueva oportunidad para decirle a la gente que el próximo gabinete es un gabinete pensando en la gente. Es un gabinete no pensado en los negocios de chinchero, no pensado en los negocios de algunos intereses privados, sino que está pensando realmente en la población. Que traiga gente que esté no solamente capacitada, sino gente que pueda caminar en el cotidiano, que entienda qué cosa es lo que sufre la gente día a día y que busque realmente colocar los temas que la gente quiere que estén en la agenda en la prioridad del gobierno. Congresista Lescano, la misma pregunta. ¿Qué debe tener el nuevo gabinete? Una condición sine qua non, indispensable. ¿Cuál? Trabajar con sus hombres del partido, con su organización política. La organización política que tienen el Congreso, sus parlamentarios, le han dicho, por ejemplo, al presidente, señor, cambien ministros desde julio de este año, antes de Fiestas Patrias. Le decía, cambien ministros. Es una pena que no hayan escuchado, ¿no? No hayan escuchado y nos hayan expuesto a una crisis de esta naturaleza, innecesaria, por defender a una ministra que no ha cumplido adecuadamente sus funciones, que ella misma ha reconocido que se retrasó en resolver la huelga magisterial que casi hace perder el año escolar a los estudiantes de los colegios públicos. Entonces, bien, congresista Lescano, congresista Glave, muchas gracias por haber participado en nuestro programa de hoy. Pero se reconoce. Antes de despedirnos, comparto algunos trascendidos de las redes sociales. Trascendido número 1, la nueva premier, ¿se dice premier en femenino? Sí, ¿no? La nueva primera ministra podría ser la señora Meche Arauz. Trascendido número 2, algunos de los ministros podrían quedar en su lugar, no tienen ningún impedimento a quedarse si no han sido objeto de cuestionamiento. Trascendido número 3, PPK podría juramentar rapidito a su nuevo gabinete e irse corriendo al aeropuerto para hacer su viaje soñado que tanto demoraron en aprobarle. Eso es todo por hoy, que duerman bien, esperemos que no haya temblor, que me